Bendiciones. Gracias. Buenos días, iglesia. Bienvenidos. ¿Cuántos saben que estamos en el lugar correcto? Amén, ¿cierto? Estamos en el lugar correcto. Yo siempre digo que hoy es el día del Señor y no hay mejor espacio ni mejor lugar donde pudiéramos estar. De pronto diríamos, uy, yo tenía un almuerzo hoy, un juego de algo con algunos amigos, pero a través de la semana nos daremos cuenta que es el mejor lugar a donde Dios nos ha traído, donde nos puede traer cada domingo de la semana. Bueno, yo quiero que me acompañen, por favor, nos coloquemos de pie. Vamos a entregar esta prédica y este tiempo en las manos de Dios, especialmente en las manos del Espíritu Santo. Vamos a decirle, Padre, hoy estamos aquí, Dios, con un corazón dispuesto para ti. Dile ahí donde está, dile, Señor, porque sé, Señor, que tú eres fiel, que tú respondes, Señor, que tú cumples, Señor, cada promesa, Señor. Gracias, Señor, porque sé que eres real. Dile ahí desde lo profundo de tu corazón, sé que eres verdadero. Pero díselo de lo profundo de tu corazón, sin timidez ninguna. Dile, Señor, tú eres el Dios viviente en el cual yo confío. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, yo quiero que tú me hables en esta mañana. Dile, Señor, yo quiero, Señor, que a partir de hoy, Señor, yo pueda ser sensible, Señor, a lo que tú quieres hablar, Señor, a lo que tú quieres hacer, Señor, en cada circunstancia, Señor, en cada situación, Señor, que debo atravesar, Padre Celestial. Dile, Espíritu Santo, te alabo, te doy gracias porque me trajiste tú a este lugar. Dile, Espíritu Santo, ni siquiera fui yo, porque tú sabes que quizá tenía desánimo, pereza, no sé cuántas cosas. Dile, pero Espíritu Santo, te plació traerme a este lugar. Papito Dios, gracias, en tus manos colocamos y te pedimos, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro por excelencia, Espíritu Santo, enséñanos, queremos entender, queremos en esta mañana ser llenos de la sabiduría tuya, Padre. Señor, yo te doy gracias, Señor, también por tu amor. Te doy gracias por la vida de mis pastores, Luis Emiro Quintero, Esmeralda Ramírez. Te doy gracias, Señor, por sus hijas, por su familia. Te doy gracias, Señor, por cada creyente que está en este lugar en esta mañana. Te pido, Señor, que venga de parte tuya la bendición, Señor, del cielo. Padre, te doy gracias por cada adorador, por cada salmista, por cada danzarina, Señor, que estuvo en esta mañana, Señor. Estamos danzando y adorando, Señor, para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Bueno, quiero contarles que estoy estrenando gafas. Porque cada vez que pasaba me tocaba las de cerca, las de lejos, las de cerca, las de lejos. Entonces hoy estoy un poco más cómoda. La predicación que tuve en este tiempo, que traigo para el día de hoy, es un tiempo especial por el cual el Señor nos ha estado pasando como familia. Ha sido un tiempo bien duro. Entonces le coloqué pasando por el valle de sombra de muerte. Y siempre acostumbro, cuando paso por momentos difíciles o pasamos por momentos difíciles, siempre lo primero que hago es, Dios, donde quiera que esté, Señor. Y luego recurro a mi pastor, siempre, o a mi pastora, siempre lo hago. Siempre lo he hecho en estos 20 años que llevo, siempre lo he hecho. Y entonces el pastor sabe muy bien la situación a fondo y me dijo, sí, bueno, predique. Y yo me quedé como que, ¿cómo así que bueno, predique? Porque de hecho, cuando él me da alguna predicación, a mí me gusta gastarme un tiempo, repasar, mirar, volver a mirar. Y cuando él me toma así por sorpresa y tengo que pasar 2 días en el hospital, entonces un día y medio, un día y una noche en el hospital, entonces, y el pastor me dice, predique, para mí fue como que,
Señor. Pero bueno, en obediencia, le dije, Señor, en obediencia lo haré. Quiero que hoy como texto base tomemos 2 Corintios 4, 7 y 8. Yo se los voy a leer, por favor. Dice, esta es la versión Reina Valera, también se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Diga ahí en su lugar, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Les voy a leer la misma porción de la Biblia, pero en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: ahora que tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro, esto deja ver que nuestro gran poder viene de Dios y no de nosotros. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento de nuestro cuerpo mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Le pregunto hoy, ¿alguno de nosotros hoy está pasando un tiempo difícil? Yo quiero que levante su mano. Bueno, yo estoy pasando un tiempo difícil. Pero hay algo importante, y es que tenemos que recordar que nosotros tenemos ¿qué? Propósito. ¿Tenemos qué? Propósito. A pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, Dios nos plantó sobre esta tierra con un propósito. Amén, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nacimos, crecemos, nos reproducimos, morimos y hasta luego. No, Dios nos creó con un gran propósito, ¿cierto? ¿Y cuál será ese propósito? Ese propósito es que podamos esparcir el evangelio, ¿cierto? Es que podamos llevar esas buenas nuevas de salvación. Pero tenemos que entender que muchas veces ese propósito para el cual el Señor nos ha creado es estorbado, ¿cierto? ¿O será que el Señor nos da ese propósito y vamos sobre ruedas hacia la meta? Yo le pregunto, ¿alguno de ustedes ha recibido una promesa de Dios en su vida y usted desde que recibió esa promesa va sobre ruedas hacia la meta? O sea, sin obstáculos, sin dificultades, sin nada. No, cierto que no. Vamos a llegar a esa meta porque Dios lo dijo. Porque lo que Dios dice que se cumple. Tan sencillo como eso, lo que Dios nos ha prometido se cumple. Pero eso no quiere decir que en el camino no vayan a surgir ¿qué? Obstáculos, dificultades y una cantidad de situaciones para la cual quizá no estamos preparados. Ahora, antes de continuar y de desmenuzar esta palabra, de hablar de los problemas, quiero hablar desde el propósito. Y el propósito de lo que les decía es que somos vasos de barro, ¿cierto? Porque uno dice que es un vaso de barro, porque un vaso de barro fácilmente se quiebra, ¿cierto? Un vaso de barro es frágil, pero a pesar de que somos esos vasos de barro quebradizos, ¿qué pasa? Tenemos propósitos celestiales. Diga, yo tengo un propósito celestial. Diga, yo tengo un propósito celestial. Y es que la palabra de Dios, ¿cierto? Es el evangelio, ¿cierto? El evangelio son las buenas nuevas. Y la palabra de Dios, ¿qué pasa? Resplandece. Allá Fanicita me acaba de decir que es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y
y discierne los pensamientos del corazón. Pero a veces nosotros somos muy ligeros para escuchar la palabra. Pero el Señor siempre nos invita a que estemos meditando, porque fíjese que lo que acabamos de decir, que dice que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, etcétera, etcétera, y discierne los pensamientos del corazón. El Evangelio es como un diamante que resplandece. Por donde usted le dé la vuelta, si lee Génesis, resplandece en nuestras vidas. Si lee Apocalipsis, resplandece. Porque la palabra, ¿qué va haciendo? Va trayendo, ¿qué? Claridad. Diga, la palabra trae claridad a mi mente. Dígalo, dígalo, yo quiero que lo sepa. Y eso que nosotros a veces veíamos como que tan difícil, vemos que ya no es tan difícil, ¿cierto? Y esas cosas que nosotros consideramos que eran pecado, nosotros ahora tenemos la libertad de decir, no, esto realmente no es pecado. O aquello que veíamos tan ligero, vemos que ante los ojos de Dios sí realmente es pecado. Pero ¿quién es el que está empezando a darle luz a nuestro entendimiento? La palabra, ¿cierto? Y no necesitamos ser perfectos para llevar el Evangelio, no necesitamos ser perfectos para poder llevar ese mensaje de esperanza a las personas. ¿Quién es perfecto acá? Nadie, ¿cierto? Pero hacia allá tenemos que apuntarle, hacia esa perfección. Entonces, que nadie nos detenga para llevar ese mensaje de esperanza a las personas que están cerca a nosotros, en el barrio, en la oficina, en nuestra casa, etcétera, etcétera. Decía la palabra que muchas veces nosotros nos sentimos, ¿qué? Atribulados, ¿cierto? ¿Quién no se ha sentido atribulado? Muchos, ¿cierto? Qué rico, yo les digo, qué rico es uno pasar los días sin ninguna dificultad, porque uno se siente cómodo, porque uno se siente tranquilo. Pero cuando pasamos por esos momentos de adversidad, por esos momentos de dificultad, no estamos estorbados completamente para predicar el Evangelio. En algún momento de mi vida, si estamos aquí, algún día les podré contar cuál es el momento difícil por el cual ha pasado mi familia en este tiempo, estamos pasando. Simplemente les voy a contar por encima. Y estaba yo en el hospital y miraba a una mamá que lloraba desconsolada por esa hija, porque a su hija se la iban a llevar a un psiquiátrico y ella no quería y lloraba y lloraba y lloraba. Y mira, a mí se me olvidó el problema en un momentico, y tremendo problema y tremenda dificultad por la que estamos pasando, pero a mí se me olvidó por un momento al ver el dolor de esta mujer. O sea, ella era un llanto desgarrador que tocaba mi corazón. Entonces pude dejar como lo que estaba haciendo para poder abrazarle y decirle, todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Mira, confía, confía, confía. Confía, le decía yo. O sea, por más grande que sea la dificultad, nadie podrá estorbar el propósito que Dios tiene, y es que sigamos llevando esperanza a las personas que también atraviesan. ¿Por qué Dios nos permite pasar la prueba? Dios nos permite pasar la prueba para formar nuestro carácter. Porque estos vasos, estos cántaros necesitan a veces ser, ¿qué? Quebrados, ¿cierto? A veces sentimos que ya estamos, ¿qué? Que ya estamos en el curubito. Ah, no, yo vengo a la iglesia, yo predico, yo leo la palabra, yo voy a jóvenes, yo atiendo niños, yo canto, yo soy adorador, etcétera, etcétera. Pero no, estos cántaros necesitan ser, ¿qué? Quebrados, formados. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios cada día vaya, ¿qué? Perfeccionándonos, vaya trayendo aún mayor claridad a nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una mejor capacidad para resolver toda situación que se presente en nuestras vidas. Pero acuérdese, estábamos hablando que tenemos, ¿qué? Un enemigo oculto. ¿Y qué pasa con ese enemigo? Ese enemigo se va a encargar de mantenernos fuera de la palabra. Siempre, siempre, porque entre más ignorantes seamos en la palabra, ¿qué pasa? El diablo entra y hace fiestas,
¿cierto? La palabra dice, mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? No va a ahorrar esfuerzos para mantenernos alejados de la palabra. ¿En qué estamos ocupando el tiempo? ¿Reuniones sociales? ¿En qué estamos ocupando el tiempo? Comidas, almuerzos, amigos, trabajo, redes sociales. ¿Qué hace qué? ¿Y ustedes creen que a veces eso es de nosotros? Ni siquiera es de nosotros. Satanás conoce muy bien su tarea. Y la tarea es mantenernos alejados del Evangelio, de la palabra de Dios. Entonces usted dice, sí, yo el domingo escuché palabra. Todos los días necesitamos escuchar palabra. Dice que la vida de Dios es de constante muerte, decía allá atrás. Jesús mismo también estuvo, ¿qué? ¿Expuesto a qué? A la persecución. ¿Estuvo expuesto a qué? A la violencia. ¿Y nosotros, será que no estaremos expuestos a todas estas cosas como hijos de Dios? Claro que vamos a estar expuestos. Vamos a estar expuestos. Y yo les digo, preparémonos. Si ustedes me dicen, esta situación por la que estoy pasando, en mi mente, algún día me imaginé que tuviera que pasar por las circunstancias que estoy pasando. Cualquier otra cosa. Yo les digo, yo les conté en un testimonio de líderes acá, yo les contaba el testimonio de mi papá. Y lo asumo. Y yo le decía al Señor, Señor, si te lo tienes que llevar, acepto tu voluntad porque tú eres soberano. Solamente le dije, prepárame, lo acepto. Pero esto que estamos pasando como familia, jamás, o sea, yo dije, esto le sucede a todas las familias del mundo, menos a la mía, jamás. Entonces, nosotros también vamos a tener que sufrir todas las cosas que el Señor Jesús sufrió. ¿El Señor sufrió porque haya hecho algo malo? ¿Cuánto más nosotros pecadores? Jesús dice que fue sin mancha y sin pecado. Y sin embargo fue ultrajado, maltratado, perseguido, acusado falsamente, calumniado, envidiado, muerto y crucificado. Ahora, ¿cuánto más nosotros pecadores? Pero les quiero decir que eso no significa derrota. Eso significa que cuando pasamos por esas situaciones, vamos camino ¿a qué? A la victoria. Diga, voy camino a la victoria. Si está pasando por un momento de dificultad, diga, voy camino a la victoria. Pero dígalo con convicción. No, voy camino a la victoria. Voy camino a la victoria. Tengo la convicción, voy camino a la victoria. Entonces, de acuerdo a esto que estábamos leyendo atrás, entendemos que siempre vamos a estar expuestos al ataque ¿de quién? Del adversario, del enemigo. Tenemos un enemigo oculto. Si usted no lo conoce, yo le digo, hermano, en Cristo, y de pronto si sueno muy pentecostal, pero le digo, hermano, en Cristo, despiértese, porque tiene un enemigo oculto y no sabe en qué momento nos puede sorprender. Pero hay una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Es que tenemos ¿qué? Armas. ¿Armas de qué? De defensa. Porque el Señor nos ha dado esas armas. Simplemente es que nosotros ¿qué? No las utilizamos. No las usamos. Cuando estamos pasando por dificultad, lo primero que hacemos es ¿qué? Correr, ¿cierto? A ver quién me puede ayudar. Pero se nos ocurre en ese preciso momento postrarnos de rodillas y decirle, Señor, ayúdame. Siempre estamos buscando a alguien que nos pueda ayudar. Es como algo natural de nosotros. Pero lo natural de nosotros debería ser primero ir al lugar secreto. Entonces, una de las armas que tenemos nosotros es orar a Dios. Le voy a citar una sola palabra de tantas que habla la Biblia de la oración. El Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios.
Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cuando estalla un problema, ¿qué pasa? La mayoría de veces nos toma ¿por qué? Por sorpresa, ¿cierto? Nadie está esperando que le llegue un problema. O usted dice, sí, hoy que me venga el problema que sea. No, no estamos preparados para esas cosas. Y empieza nuestro corazón a agitarse, ¿cierto? Cuando a mí me llegan con esta situación, mi corazón era así, pum, 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 pum. Yo decía, Dios, por favor, en mis pensamientos, yo miraba a la persona que me estaba hablando y yo sentía que el corazón se me iba a salir. Y yo le decía, Padre, por favor, ayúdame, sosténme, Señor. Yo no sabía si llorar, si hablarle a la señora. Yo no sabía realmente qué hacer. Y cada vez que ella me iba diciendo, yo como que me iba agachando más en ese escritorio, yo ya no sabía ni qué hacer. Entonces, cuando recibimos malas noticias, nos quedamos en shock. Nos quedamos perplejos. No sabemos qué reacción tomar. No sabemos en ese momento qué solución vamos a darle a ese problema, a esa situación de dificultad. Lo que nosotros con mi esposo realmente y con una de mis hijas, nosotros decíamos, solamente nos queda apelar a la misericordia de Dios. Solamente nos queda eso, apelar a la misericordia de Dios. Y de hecho yo, lo que les decía al comienzo, después de que en mi corazón oré, porque eso fue así, pum, 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 como cuando usted está en un ring de boxeo que le dan para allá y usted no hace sino caer en la cuerda. Lo único que se me ocurrió después de orar en mi corazón fue llamar a mi pastor. Le dije, pastor, estoy pasando por esto. Y me dijo, tranquila, 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 tranquila. Y bueno, entendimos que la única manera de librar nuestro corazón de la angustia era ¿qué? Orando. Y mire que Dios lo conoce todo de antemano. ¿Quiénes son parejas acá? Yo quiero que me levanten los que son esposos. Uno, pareja, esposos, lo que... Levanten su mano. Ya casi esposos. Bendición. Entonces, algo que últimamente el Señor nos había permitido con mi esposo hace un tiempo era unirnos a orar juntos en la noche, siempre. Y fue algo y le digo que el Señor lo conoce todo, ¿por qué? Porque yo llevo más o menos unos 20 años en el Evangelio y solamente hasta hace unos pocos 2 meses o 3 meses hemos empezado a orar con mi esposo. Porque yo sabía que la palabra dice en Mateo 18:19 que si cuando 2 personas se ponen de acuerdo sobre una misma situación, dice que mi Padre, ¿lo qué? Lo hará, ¿sí? Le será hecho. Si 2 personas se ponen de acuerdo sobre una misma cosa y oran a mi Padre, le será hecho por Él. Y apenas hasta hace 2 o 3 meses, realmente ni siquiera recuerdo cuánto tiempo venimos orando con mi esposo. Y en estos 20 años siempre le decía, amor, ¿oramos? Sí, ahorita ve orando y yo ahora oro. Amor, ¿oramos? Y así por largos años. Amor, ¿oramos juntos? Sí, ve orando, adelántate que yo ahora oro contigo. O yo ahora hago mi oración. Y así muchos años le insistí, pero nunca pensé que ese tiempo de orar juntos fuera tan fuerte y poderosa para sostenernos ahora, en este tiempo. Y yo le decía, gracias Dios. O sea, ustedes no se imaginan cuántas gracias yo le daba a Dios de poder estar juntos en un mismo espíritu, porque cuando tú no estás en un mismo espíritu con la persona, ahí no hay nada. El uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Y si no hay unidad, ¿qué sucede? Lo contrario, rompimiento. Y esto era algo sobre nuestra familia, sobre nuestra pareja, sobre nuestras hijas y sobre mi hijo. Ahora, otra herramienta que nosotros tenemos que es oír palabra.
¿Qué otra herramienta tenemos? Oír palabra. Yo les digo, iglesia, necesitamos oír palabra, leer palabra, comer palabra. Y yo le agradezco a Dios por esa disciplina que me ha dado para leer palabra. Yo les digo, lo único que me ha sostenido o que ha sostenido mi casa ha sido la palabra. Cuando viene esta situación y yo salgo de allá descompuesta, pero totalmente descompuesta, estaba mi esposo esperándome y si ustedes me dicen, no fui capaz de decirle lo que estaba pasando. Estaba mi hija afuera y mi hija mayor y me abrazó y me dijo, ella, tranquila. Le dije, no sé cómo le voy a decir a Hernán esto, no sé cómo hacerlo. Y ella me abrazó y yo lloraba y lloraba. Y después de ese proceso, el Señor traía a mi mente el Salmo 23, versículo 4. Me lo traía así y el Señor empezó a bombardearme de palabra. Algún día yo estuve llenándome de palabra, todos los días, muchos días de mi vida, hubieron días que no quise leer, pero el Espíritu Santo me decía, lo necesitas, todo el tiempo. Y yo sé que a cada uno de ustedes Dios le habla, porque Dios no tiene hijos preferidos. Simplemente que cuando nosotros no estamos interesados en la oración, en la palabra de Dios, Dios tampoco va a estar interesado en nuestras oraciones. ¿Qué dijimos? Si no estamos interesados en la palabra, si despreciamos la palabra de Dios, Dios tampoco va a estar interesado en nuestras oraciones. Y decía el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado. ¿Cuál es la vara de nosotros? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto yo les puedo decir desde lo profundo de mi alma, desde lo profundo de mi corazón. Ha sido su bendita palabra lo que ha sostenido para que mi casa no se venga a pique, para que mi casa no se derrumbe. Y el Señor era tan lindo y empezó a bombardearme, él a mí, porque venía la palabra de él a mí, Salmo 23, 4. Después me dijo, primera de Juan, hijito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, Cristo, Señor nuestro. Abogado tenemos ante el Padre. Y cada vez que yo caminaba, lloraba, venía la palabra, el Señor me mandaba palabra. Y eso hacía que fuera cobrando aliento, que me fuera llenando de valentía. ¿Para qué? Porque por momentos me sentía caer. Venía el pensamiento, pero también venía el adversario a traer otro tipo de pensamiento. Va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Me mostraba toda la película en negro. Me decía, con tu esposo va a pasar esto, con tu hijo va a pasar esto, con tu hija va a pasar esto, con tu hija menor va a pasar esto. Y eso hacía que mi corazón se agitara. Y yo necesitaba ir a la palabra. Lo que venía para mi casa era una destrucción total. Me vine para la iglesia el domingo y Adriana estaba hablando de las injusticias. Por eso les decía, el evangelio, la palabra trae claridad a su mente. Porque usted se va a dar cuenta cuando está pasando por una situación que aparte de que Dios está formando nuestro carácter, ¿qué es lo que quiere el enemigo con cada situación? Porque hay cosas que en apariencia tienen una finalidad, pero el propósito final es otro. Y el propósito final del enemigo siempre será la destrucción de sus sueños. Siempre será la destrucción de lo que Dios le ha entregado. Siempre será que abandone lo que Dios le ha dado. Entonces, cuando usted tiene claridad a través de la palabra, usted puede ver cuáles son las maquinaciones del enemigo. O sea,
se entró por esta puerta, pero ¿qué es lo que él realmente quiere con esa situación en su vida? Usted dice, si está pasando una situación con un hijo, dice, ay, si es esa rebeldía, ese mal comportamiento, ay, es que ya no me aguanto más ese chino. ¿Usted realmente cree que es solamente eso? ¿Usted no se ha detenido a pensar si es que el enemigo viene por su casa? Si el enemigo viene a estorbar el propósito de Dios en sus hijos. ¿Qué es lo que Dios quiere con esa situación económica? Que usted diga, hombre, uy, esa mujer sí calentaletea, ¿cómo pide? ¿Qué es lo que el enemigo quiere con esa situación? Porque definitivamente hay un espíritu malo, enemigo de Dios y de toda justicia, que continuamente está, ¿qué? Procurando derribar, descarriar y, si fuera posible, destruir a los que aman a Dios. Otra herramienta, y es que tenemos que aprender a ser, ¿qué? Prudentes. Diga, tengo que aprender a ser prudentes. ¿Será que cuando estamos pasando por una situación, todo el mundo está en la capacidad de ayudarnos? No, tan sencillo yo les digo como eso, no. Y hay muchas caras por donde usted puede ver esta situación. Y es que las personas, aunque quieran abrazarnos y aunque quieran ayudarnos, se les sale de sus manos el poder brindarnos esa ayuda. Porque los seres humanos somos, ¿qué? Limitados, pero Dios es ilimitado. Y algunas veces, cuando les contamos a algunas personas que no tienen la sabiduría, ni la madurez, ni el carácter suficiente, esto se vuelve realmente en un arma de doble filo para nosotros. Se vuelve como decían allá, cuchillos para nosotros. Usted pensó encontrar consuelo en esta persona, pero cuando pasaron los días resulta que toda su vida fue expuesta al vituperio público. Entonces, eso que usted estaba esperando que se convirtiera en una ayuda, se convirtió en un juicio para su vida. Y las personas entran ¿a qué? A cuestionarnos, entran a juzgarnos. Eso le pasó, quién sabe por qué. Eso es lo que dicen. Mírela ya predicando. Yo sí me lo imaginaba desde hace rato. A veces somos crueles. Nosotros también hacemos lo mismo. A veces emitimos juicios hacia las personas cuando la persona está pasando por un mal momento. Y nosotros, en vez de ser apoyo, nos convertimos ¿en qué? En jueces de las demás personas. Pero también sucede viceversa. A veces las personas se convierten ¿en qué? En jueces nuestros, pero porque todo lo estamos contando. Y este paso va muy unido al siguiente. Busque un consejo sabio cuando usted esté metido en problemas. ¿Y un consejo sabio viene de quién? De una autoridad espiritual. Yo amo a mi madre, amo a mi papá, pero sé que ellos no tienen la madurez espiritual para ayudarme, tanto que ni les he contado. Me llaman y me dicen, mija, ¿cómo está? Bien, bien, mamá, bien, bien. Mi papá, mija, ¿y ha mejorado tal cosa? Sí, papá, súper bien. Si yo les contara esta situación, los destruyo a ellos. Los destruyo. ¿Por qué los voy a destruir? Porque sé que lo que me pasa a mí les causaría un inmenso dolor a ellos. No porque no sean buenos padres, no porque no me pueden aconsejar, sino que sé que ya en la etapa de su vida, en su ancianidad, ellos se vuelven más sensibles y cualquier cosa les afecta. Entonces yo decía, no les puedo contar esto. Y yo hablaba con mi hija mayor y le decía, yo no le puedo contar esto a mis papás. Y sé que a mi pastor también le duele lo que me pasa, porque sé que me ama. Y mi pastora me ama también. Pero si hay algo que les pueda servir, busquen un consejo sabio.
porque esa persona que tiene ese nivel de madurez espiritual les va a ayudar, les va a apoyar en oración, les va a dar de pronto posibilidades de resolución de esos problemas. Y por último, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos accionar también nuestra fe, ¿cierto? Si yo estoy atravesando por un problema económico, pero antes de accionar nuestra fe, no podemos saltar al último punto de accionar nuestra fe. ¿Por qué? Es como un niño. Si usted no lo hace que gatee, va a tener dificultades para caminar. Y dicen que los niños que no gatean tienen dificultades en su proceso de aprendizaje. ¿Sí lo sabían? ¿Cierto? Los niños que nunca gatearon tienen problemas de aprendizaje. Entonces, si usted primeramente no se apoyó en la oración, no buscó el lugar secreto, no se está indigestando de palabra, no se está saturando de palabra, las cosas que usted va a hacer, las va a hacer en sus propias fuerzas. Usted va a tomar acciones, pero esas acciones, le pregunto, ¿van a ser las mejores? Yo les voy a decir no, porque solamente van en su sabiduría humana, pero nunca se apoyó en el omnisciente, en el que todo lo sabe, en el que todo lo escudriña, en el que todo lo conoce. No se apoyó en el omnipotente, en el que todo lo puede. Nosotros decíamos que somos, ¿qué? Vasos de barro. Nos vamos a quebrar. Créame que ante las situaciones adversas nos vamos a quebrar, si no nos apoyamos en Dios. Pero ya una vez venimos en este proceso, vamos al último punto de accionar nuestra fe. Si estoy pasando por un problema financiero, ¿qué hago? Carlos acá nos puede decir, mira, emprendí una empresa y ahí va hacia arriba con su empresa. Y le está creyendo a Dios por esa empresa. Algo tenemos que hacer, ¿cierto? No nos podemos, sí, el Señor nos invita a que nos apoyemos, oremos, leamos palabra, nos saturemos y necesitamos tomar acción. Si estamos pasando por problemas familiares, ¿qué necesitamos hacer? Establecer ¿qué? Canales de comunicación. Le estoy diciendo cosas como tics. Necesitamos establecer canales de comunicación. Necesitamos darnos al perdón. Si estamos pasando por problemas de enfermedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar nuestra medicina. Tomar nuestra medicina. Mi esposo sufre del corazón y él es muy puntual con sus medicamentos. Mi papi también sufre del corazón y él no se toma los medicamentos. Y fuimos al cardiólogo y el cardiólogo le dijo así textualmente, Señor, ¿sabe por qué usted está así? Porque usted no se toma los medicamentos. Y el doctor le dijo, ¿usted se toma los medicamentos? Sí, doctor, todos. Yo le dije, doctor, él no se toma ninguna. Sí, ¿por qué voy a mentir? Porque él iba a mentir al médico, porque él iba a empezar a subir a mi papá unas revoluciones, porque usted sabe que eso va 40 miligramos, 500 miligramos, 1000 miligramos. Le van a mandar 1000 miligramos cuando no se tomó la de 40 miligramos. Entonces le dije, no se toma ninguna, ninguna. Entonces dijo, Señor, usted no puede respirar, usted se cansa, usted esto, porque usted no se toma la medicina. Tenemos que accionar nuestra fe. El Señor dice que Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Pero Él estableció la ciencia, la medicina. Él estableció las autoridades. ¿Tenemos problemas jurídicos? Busquemos a alguien que nos asesore jurídicamente. Dios ha establecido todo. Todo lo ha puesto a nuestro alcance. Todo lo ha puesto en nuestras manos. Quiero terminar con una palabra. Segunda de Corintios, si la quieren buscar, 4, 17 y 18. Se las voy a leer. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, quiero decirles que
esta leve tribulación por la que estás pasando es momentánea. Diga, esta leve tribulación por la que estoy pasando es momentánea. Y usted dice, Sandra, si viera cuánto llevo en esto. Llevo como 8 años. ¿Sabe cuánto esperé para orar con mi esposo? 19. ¿Quién lo hizo? Dios. Él cumple. No entendemos los tiempos de Dios, pero los tiempos de Dios son perfectos. Dicen que Él no llega ni antes ni después. Y esta palabra que nos dice, que así llevemos años, va a ser poco, esos años se le van a hacer pocos cuando venga de parte de Dios la respuesta que ha estado esperando. Dice el libro de Job, te acordarás, no sé si es el versículo 11, dice, y te acordarás de tus miserias como aguas que pasar. ¿Te acordarás qué? De tus miserias como aguas que pasar. Entonces quiero terminar diciéndole a todos y a cada uno de los que están aquí sentados que podemos ser abandonados por nuestros amigos en los momentos de dificultad, perseguidos por nuestros enemigos, porque tenemos enemigos. Pero nuestro Dios nunca nos dejará. Nuestro Dios nunca, jamás nos abandonará. No nos va a desamparar. Y después de la tormenta veremos los días de gloria. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Tenemos que dejar de estar poniendo la mirada en las cosas. Hay algo que siempre recuerdo de mi pastora y es que ella siempre me decía, esos son simplezas. Esos son simplezas, me decía mi pastor. Y es verdad, y he aprendido eso. Y esta palabra nos decía eso. Debemos de dejar de estar mirando las cosas de este mundo, de temer a las cosas que el enemigo nos presenta y ser diligentes en buscar nuestra felicidad en Cristo Jesús. Dios los bendiga y gracias. A ver, puedes ponerte de pie un momento y vamos a orar. Creo que hay algo especial también cuando vienen las dificultades en medio de nosotros, y es que nos activan, ¿sí? La respuesta frente a las adversidades que nos activan tenemos algo particular como latinos, y es que nos gusta como cuando me acuerdo cuando mis abuelos araban con las yuntas, ¿no? Y cogían la yunta y lo chuzaban. ¿Se han visto eso? Hoy día eso sería terrible, ¿no? Porque hoy día pero es natural. Pero ¿para qué los pullaban? Para que caminaran, para caminar. Y las adversidades que Dios trae en nuestras vidas son como esos pequeños chuzones en nosotros para que, oiga, camina. El apóstol Pablo dice que tenemos una meta, ¿sí? Y tenemos que trasegar hacia esa meta. Y a veces nos volvemos muy sedentarios en el Señor, como que todo está tranquilo, las aguas mansas hacen que nosotros entremos en una pasividad, y viene el Señor y nos remueve y nos chuza, y entonces decimos, caminamos, vamos caminando, vamos hacia la meta. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces toda adversidad que Dios permita en nuestras vidas tiene un propósito, es levantarnos, es fortalecernos, es llenarnos de esa fe, de esa esperanza, de que tenemos una meta donde llegar, y es allá en el Señor. Quizá cada uno de nosotros pasa diferentes situaciones, pruebas, circunstancias. Unos los gestionan de una manera, otros de otra manera, pero la única manera sabia es en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y coloca esas circunstancias, y si no están, dile: Señor, si viene, que yo la sepa enfrentar, que yo tenga esa capacidad. Señor, hoy delante de tu presencia, reunidos, Señor, como tu iglesia,
damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través de cada circunstancia, tú permites en nosotros, Señor, ver la gloria tuya, Señor. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, que tiene todo controlado, Señor. Que ni siquiera una hebra en nuestro cabello se cae sin la voluntad tuya, Señor. Si tú permites circunstancias difíciles en nuestras vidas, hoy te damos gracias, Señor. Porque tu palabra dice, da gracias en todo y por todo. Y hoy damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que nos estamos levantando, porque nos estamos fortaleciendo en ti, Señor. Porque esto que estemos pasando, Señor, es porque tú, Señor, nos amas. Nos amas de una manera especial, Señor, que quizá en el momento no lo entendemos, Señor, pero a través del tiempo, Señor, tú nos muestras tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por cada momento difícil por el cual pasamos, Señor. Porque de allí, Señor, sacas lo mejor de nosotros, Señor. Porque allí, Señor, pruebas nuestra fe. Porque allí, Señor, muestras tu misericordia y tu bondad, Señor. Hoy te bendecimos, Señor. Y colocamos cada circunstancia en tus manos, Señor. Señor, si es posible, pasa de nosotros esos tragos amargos. Pero que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino que se haga tu santa y bendita voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Hoy, Señor, oramos por aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor. Te pedimos, Señor, que la fortaleza tuya esté sobre sus vidas, que tu paz los gobierne, Señor, que tu sabiduría venga a sus mentes, Señor, y que les des las fuerzas en su espíritu, Señor, para seguir avanzando, Padre. Hoy clamamos, Señor, para que el consuelo tuyo se haga una realidad en cada corazón. Clamamos tu infinita misericordia, Señor, en cada vida, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ya para terminar,